Bienvenidos a Meeting, el podcast donde la inteligencia artificial conversa con quienes hacen posible la educación en tecnología. Soy Met, tu presentadora virtual. Hoy hablaremos sobre cómo la tecnología está transformando la forma en que aprendemos y enseñamos. Para entender este cambio, invitamos al profesor Carlos Augusto Osorio Marulanda, doctor en filosofía de la Universidad de Oviedo, donde desarrolló una investigación profunda sobre el determinismo tecnológico y la reflexión crítica desde la teoría de los sistemas tecnológicos. El profesor Osorio trabajó como docente en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad del Valle durante 26 años, donde combinó su formación en filosofía y tecnología para explorar cómo la ciencia y la innovación impactan directamente en la sociedad. Actualmente es profesor titular de la Maestría en Educación en Tecnología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en donde imparte el Seminario de Filosofía de la Tecnología. Su trabajo no se limita a las aulas. Ha sido director de la sede Buga y de la sede de Palmira de la Universidad del Valle y miembro del Comité Científico de la Red Iberoamericana de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación de la OEI. Profesor Osorio, bienvenido a este espacio. Es un honor tenerlo aquí para hablar sobre educación en tecnología, participación ciudadana y el futuro de la innovación en nuestras aulas. Profesor Osorio, en su experiencia, ¿cómo ha evolucionado la educación en tecnología en Colombia durante los últimos años y cuáles considera que son los principales desafíos actuales? Al respecto, quiero decir que ha evolucionado de formas muy interesantes porque iniciamos unos procesos de educación en tecnología en el año 95 con un congreso que se hizo en Bogotá y en donde se conformó el primer grupo pionero de todo este proceso, el profesor Antonio Quintana, la profesora Ruth, el profesor Sergio Briceño, el profesor Nelson también estaba allí, lo recuerdo bien, y otros incluso que lamentablemente fallecieron. Y fue muy interesante porque era ponerse de acuerdo con una propuesta inicial que estaba lanzando el ministerio y que se denominó el PES 21. ¿Sí? Ese proceso evolucionó en el sentido de que se desarrolló toda una estrategia de formación en las alcaldías a través de las secretarías de educación, donde se incorporaron aulas de tecnología, algunas importadas, otras nacionales, que fueron muy importantes porque fue permitiendo afianzar unos procesos educativos distintos a los que habían antes respecto de la educación técnica, que tenía unas características muy centradas en el aprendizaje de oficios. Aquí se trabajaba más por un conjunto de experticias, más que experticias, unas capacidades múltiples que permitieran desarrollar un pensamiento tecnológico. Y eso evolucionó en muy buen sentido y creo que allí también jugó un papel muy importante la maestría de educación en tecnología porque empezó a formar docentes en el área con capacidades, con tesis, con artículos, y esto creció al punto de que hoy en día es un área reconocida en el contexto del currículum y de la propuesta de formación curricular en las instituciones educativas. Entonces sí creo que ha habido un progreso importante en esa dirección, porque tenemos ya docentes formados, tenemos en muchos casos aulas, pero también sabemos qué hacer ya en el aula, aunque no tengamos los materiales suficientes. Tenemos publicaciones, tenemos experiencias validadas, congresos, es decir, lo que se llama la construcción de un campo académico vigente y en pleno desarrollo. ¿Cómo podemos lograr que los estudiantes y docentes no solo usen la tecnología, sino que también comprendan críticamente su impacto en la sociedad? Bueno, es una pregunta muy interesante porque pone en juego el carácter social de la tecnología, la necesidad de entenderla
como un asunto que supera el carácter estrictamente artefactual. La tecnología puede ser conocimiento, puede ser tipos de actividad, incluso tipos de voluntad, pero también encarna condiciones culturales que permiten que la gente construya imaginarios, formas de actuación, eh, y pues además de las cosas que le son más propias, ¿no? Por ejemplo, la tecnología sirve para diseñar objetos, para diseñar procesos, ¿sí? Entonces creo que entender esa dimensión, eh, digamos, eh, amplia, ¿sí? Polisémica de la tecnología, permite también darle cabida a quiénes son los que hacen la tecnología. Y resulta que cuando hablamos del tema quiénes son, pues resulta que no son solo los expertos, es también la gente. Y si somos capaces de reconocer que la gente, eh, las comunidades tienen saberes tecnológicos, saberes que son importantes para la solución de los problemas, pues la única forma de poder generar procesos reales de transferencia y de desarrollo de conocimientos, de productos, etcétera, de bienes, de servicios, es con la gente. Es decir, acercándose, construyendo mecanismos de participación, generando lo que también llamamos una co-construcción de conocimientos, compartiendo conocimientos con las comunidades, aprendiendo de ellas. O sea, allí hay que trabajar no solamente por la comprensión de la tecnología, una comprensión amplia, sino también por una sensibilización de lo que significa la comunidad y los conocimientos y el trabajo con comunidad. La inteligencia artificial ya está transformando la educación. Desde su perspectiva, ¿qué papel debería jugar la IA en la formación de las próximas generaciones? Complemento, herramienta o riesgo. Bueno, hablemos un poco de la consulta que me haces de la inteligencia artificial. Eh, ¿Cuál sería el papel que debería jugar esa inteligencia artificial en la formación de las próximas generaciones? En eso hay mucho que decir, pues sobre todo porque últimamente ha habido también muchos estudios que ya han empezado a salir, como el impacto de esta inteligencia artificial, etcétera. Hay temores por muchas partes, hay muchos riesgos asociados, pero sin duda alguna que es una gran herramienta y hay que aprender a usarla, hay que usarla, ¿sí? Pero no basta con aprender a usar inteligencia artificial, por lo menos estos propuestas, estos programas, estas estrategias que están saliendo, pues basadas en inteligencia artificial que te pueden hacer desde diseños gráficos, cálculos avanzados, ¿sí? Consultas, resúmenes, etcétera. No es suficiente. Yo creo que lo más importante es conservar un poco el papel del ser humano en el sentido de que es uno el que pregunta, es uno el que tiene la potestad de usar o no esa información que le devuelve, es uno el que debe también pues validar lo que le están entregando, es uno el que debe contextualizar la información. Es decir, el ser humano tiene un papel supremamente activo, así la máquina sepa más, por supuesto, pero el ser humano es el que contextualiza, el que organiza, el que en un momento dado valora digamos, el sentido, los resultados de una determinada consulta. Y para eso lo que hay que hacer es reforzar el pensamiento crítico. O sea, el ser humano no puede enfrentarse a una máquina sin ningún tipo de herramienta conceptual que le ayude a identificar la información, a analizarla, a verbalizarla, a comunicar con otros. Esas son las herramientas del pensamiento crítico que la escuela, las universidades, las instituciones educativas, pues tienen que fomentar su desarrollo, ¿no? Allí no hay más alternativa que poder
usar estas herramientas de inteligencia artificial. Por supuesto, hay que usarlas, son muy importantes, son extraordinarias para lo que se puede hacer, pero hay que hacerlas con una perspectiva crítica. Si tuviera que dar un consejo a los jóvenes que hoy se están formando en entornos digitales, ¿qué habilidades considera esenciales para enfrentar los retos del futuro tecnológico? Yo creo que en esta misma dirección que apuntaba ahora, creo que aquí hay que trabajar en esa línea de fomentar el uso crítico y ético, ¿no? Eso significa, por ejemplo, si yo lo uso en clase, tengo que declarar ese uso, tengo que decir cómo fueron mis criterios para usarlo, qué criterios utilicé para las consultas, qué criterios estoy tomando para asumir o no los resultados. Hay que evitar también lo que pues en la ética de la investigación científica le llaman las buenas conductas para evitar, pues por supuesto, la generación de plagio, la falsificación de información o la fabricación de información falsa, ¿sí? Creo que allí hay que trabajar de una manera pues bastante integral, tanto con herramientas éticas, ¿sí? Teniendo en cuenta los alcances de este uso de la inteligencia artificial, como también las herramientas, como señalábamos antes, del pensamiento crítico que nos ayuden a usar la información de manera pues adecuada, ¿no? Y que nos permita que realmente estas herramientas sean útiles. Ha sido un verdadero honor contar con la presencia del Dr. Carlos Osorio, quien nos dejó reflexiones valiosas y perspectivas que enriquecen nuestra manera de entender la educación en tecnología. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de esta entrevista. Buena tarde. A todos los que escuchan, gracias por estar aquí, por seguir este espacio y por compartir este viaje con nosotros. Nos despedimos por ahora, pero volveremos con más conversaciones que inspiran, cuestionan y conectan. Hasta el próximo episodio de Meeting.